tal como están. Dentro de una semana esta será la imagen. Miles de estudiantes de Valladolid realizando las pruebas de acceso a la universidad. Este año se recupera el modelo prepandemia y además hay novedades en los exámenes. Al menos el 70% del total del examen tiene que incluir preguntas o tareas de respuesta abierta o semiconstruida. Van a permitir que el corrector valore esa capacidad de pensamiento crítico que aludía al principio, la reflexión, la madurez. Más de 300 estudiantes de primero de bachillerato de 16 centros educativos de toda Castilla y León se dan cita hoy en Valladolid para participar en la gala final de Contact, un proyecto con el que se busca acercar la ciencia a los jóvenes que aprendan a buscar información, a analizarla, a hacer entrevistas y así comprendan lo importante que es la investigación. Y hasta el 14 de septiembre más de 50 obras del escultor Eduardo Chillida convivirán con las tallas del Museo Nacional de Escultura. Hasta allí nos vamos en directo con nuestra compañera Reyes Cabero. Reyes, muy buenas tardes. Un escultor que guarda muchísima relación con nuestra ciudad. Sí, aquí de alguna manera comenzó su trayectoria como escultor. Él era futbolista, era portero de un equipo de fútbol y en un partido de fútbol aquí en Valladolid se lesionó, dejó de poder ejercer esa profesión, pero ganamos un gran artista, un gran escultor. Aquí también tuvo relación, una estrecha relación con Jorge Guillén, a quien admiraba, y ahora vuelve a Valladolid, a este Palacio de Villena, donde además va a compartir espacio y diálogo con obras y autores que están depositados en el Museo Nacional de Escultura. La religiosidad que transmiten todas las esculturas y que comparten con Eduardo Chillida, un artista que verdaderamente pues era un hombre de fe y buscaba en la propia materia pues una carga espiritual y mística. Y luego les contaremos quiénes van a ser las pregoneras de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, pero Marina, podemos decir que tienen mucha relación con el deporte. Efectivamente, son nuevamente, como ya ocurrió el año pasado, incluso hace 2 años, mujeres y deportistas en este caso, y no es para menos porque los títulos para el Colina Clinic de campeonas de Liga y de Copa del Rey, así como el título de campeonas de Europa para las Panteras, pues les han hecho que sean efectivamente las próximas pregoneras de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Bueno, pues luego en los informativos escucharemos precisamente al alcalde anunciando. Lo veremos, nos vamos a venir con la información meteorológica. Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana 29 de mayo o 29 de julio. Pues no lo tenemos muy claro. Desde luego las temperaturas, Rodrigo, son de 29 de julio, porque mañana las temperaturas van a tocar techo y es que vamos a alcanzar ni más ni menos que los 36 grados en las horas centrales del día en muchos puntos de la provincia. Las temperaturas mínimas también suben en ascenso progresivo y no van a bajar de los 18 grados, por ejemplo, el viernes. Mañana hay una pequeña probabilidad de que se produzcan tormentas secas. Enseguida se lo contamos. Comenzamos del 3 al 5 de junio, se celebrará la prueba de acceso a la universidad en la comunidad. Una PAU que este año llega con novedades, cambios en las preguntas, huyendo de las pruebas que se centran en la memoria y con variaciones en la corrección de los exámenes. Se unifican las fechas, los horarios y las notas de la fase opcional, que tendrán una validez de 3 años en lugar de los 2 actuales. Eva Elvira. La previsión de la Universidad de Valladolid es que unos 4.900 alumnos se puedan presentar a la PAU de este año. Es una cifra similar a la del año pasado. Una prueba de acceso a la universidad que viene cargada de novedades y en la que la principal diferencia con la anterior es que decae la que se impuso con la pandemia y ahora se valorará sobre todo la creatividad y el pensamiento crítico del alumno. Las fechas serán únicas, del 3 al 5 de junio en la ordinaria y del 1 al 3 de julio en la extraordinaria. La PAU, prueba de acceso a la universidad, además de cambiar de nombre, modifica el modelo de examen. El objetivo es conseguir una mejora en el alumnado. Habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Al menos el 70% del total del examen tiene que incluir preguntas o tareas de respuesta abierta o semiconstruida. Se trata así de huir del exceso de memoria a la hora de realizar los exámenes. Unificación de fechas, horarios. Sigue habiendo 2 fases, la general con 4 asignaturas y la de mejora con un máximo de 3. Aquí la novedad viene por la validez de la nota. Hasta ahora eran 2 años y a partir de ahora 1 más, hasta 3. También habrá cambios en la forma de corregir. Se realiza, como siempre, una primera corrección por parte del profesor
después una segunda corrección completa realizada por otro docente. Y si la diferencia entre los resultados de una y otra corrección pues, es superior a 2 o más puntos, entonces habrá una tercera corrección. Y en las sedes habrá presencia de un equipo de apoyo psicológico por si fuera necesario. Un curso, el próximo, que en el caso de la Universidad de Valladolid llegará con un grado más, el doble de Física y Química, con 10 plazas. Y más de 300 alumnos de primero de bachillerato de 16 centros de diversas provincias de Castilla y León han participado hoy en Valladolid en la final de Contact, un proyecto con el que quieren acercar la ciencia a los jóvenes e inculcarles el gusto por investigar, analizar y hacerse preguntas. Han tenido que leer, analizar, hacer preguntas y buscar cómo resumir lo aprendido en una infografía como esta. Intentar despertar vocaciones, que vean que la investigación no está lejos en Estados Unidos, en las mejores universidades, que nuestras universidades de Castilla y León tienen un potencial importante y tenemos investigadores de primer nivel. Así aprenden que la ciencia está viva y está cerca, y por eso han trabajado sobre 16 investigadores e investigadoras que trabajan en las 4 universidades públicas de Castilla y León. La investigadora, que es Teresa Fernández Crespo, buscamos un poco de información sobre ella y después vino al instituto y estuvimos haciéndole preguntas, nos dijo mucha información interesante de toda su trayectoria y lo que había hecho, y después realizamos la infografía. Y como hicimos varias porque somos 2 clases, elegimos la que más nos había gustado. Hemos estado investigando a Raúl Rivas, que es un catedrático de la Universidad de Salamanca, que está especializado en microbiología, genética. Teníamos que investigar sobre Juan Andrés Orea de Rueda, que es un investigador especializado en micología y actualmente está de profesor en la Universidad de Valladolid, pero lleva siendo pionero en la investigación durante más de 35 años. Y que así quizás se deposite una semilla que se transformará en avances científicos. El Partido Popular aboga por aumentar la seguridad en carretera, incrementando los controles de alcohol y de drogas, especialmente a los conductores profesionales de transporte de pasajeros y de furgonetas. El sector aplaude la propuesta, pero defiende la profesionalidad de los conductores. Es la última propuesta del Partido Popular en cuanto a seguridad vial. Abogan por no bajar la tasa general a todos los conductores, pero hacer hincapié en mayor control sobre los conductores profesionales. Para ello proponen controles anuales de alcohol y drogas a los conductores de transporte de pasajeros y mercancías. Y, por supuesto, vincularlo a la renovación del permiso de conducir. Desde el sector aplauden la medida, aunque defienden su profesionalidad. Los conductores profesionales verdaderamente conocen cuál es su obligación y que tienen que conducir siempre con los 5 sentidos. La gran mayoría de los que nos dedicamos a esto somos gente muy responsable y muy seria, por lo tanto no hay ningún problema. Ahora lo que más preocupa son los conductores de furgonetas. Dentro de la conducción profesional son estos los que presentan mayores tasas de siniestralidad. Al factor humano se suman otros avances en los propios vehículos. En autobuses es obligatorio que en los de nueva fabricación se incorpore un etilómetro que el conductor debe utilizar antes de iniciar su jornada. El objetivo en cualquier caso es el mismo, la seguridad tanto de quien conduce como de los de alrededor. Se lo contábamos al inicio, ya tenemos pregoneras de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Las jugadoras de rugby El Salvador y las panteras del Caja Rural CPLV serán las encargadas de subirse al balcón del Ayuntamiento el viernes 5 de septiembre y dar el pistoletazo de salida a las fiestas de la ciudad. Por tercer año consecutivo, el pregón corre a cargo de mujeres relacionadas con el mundo del deporte. Van a ser pregoneras. Nuestras pregoneras van a ser las chicas del Salvador, de rugby, y las chicas, las panteras del Club de Patinaje en Línea de Valladolid, del CPLV. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ellas expresan ni más ni menos el afán de superación, el deporte femenino y la juventud. Más de 15.000 euros han recaudado para la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Ha sido gracias al Festival Taurino celebrado el pasado 15 de febrero en la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda. En este festival participó, entre otros, el torero valenciano Enrique Ponce y se vendieron todas las entradas. Llevan 9 ediciones de este festival y para la asociación es un gran aporte para costear sus gastos y el personal que necesitan para las terapias de los pacientes.
Tenemos 5 fisioterapeutas que no dan abasto porque, claro, todo el que entra allí en la asociación pues quiere, si no mejorar, por lo menos mantenerse en su actividad. Tenemos pues un trabajador social, una asistente social, una psicóloga, nos suponen un gran presupuesto. Y el Museo Nacional de Escultura alberga desde hoy una singular exposición, más de 50 piezas del donostiarra Eduardo Chillida que dialogan con las tallas barrocas del museo. Reyes Cabero, volvemos contigo, una muestra inédita en la historia del museo. Sí, porque este espacio no suele albergar colecciones de arte contemporáneo, lo hace con esta antología de Eduardo Chillida, más de 50 obras que repasan 50 años de su trayectoria como escultor. Sí es inédita, puesto que las obras proceden de numerosos orígenes, fundaciones, museos, colecciones privadas. Algunas de estas obras es la primera vez que se exhiben al público. La muestra se puede ver en el Palacio de Villena, pero también se ha trasladado de alguna manera al patio, a los jardines del Colegio de San Gregorio. Aquí se han ubicado 3 piezas de grandes dimensiones esculpidas en granito, en madera, o esta que tenemos detrás de mí, un inconfundible peine del viento, el número 17 de la colección. Eduardo Chillida es uno de los grandes referentes de la escultura del siglo XX, pero él también fue un gran admirador de la escultura de todos los tiempos. Mi padre era un gran amante de la escultura, de todas las esculturas. Fue una persona que nunca pensaba que todo arte era contemporáneo, porque el artista cuando lo hace en su momento. Vuelve de forma póstuma a Valladolid, donde de algún modo empezó su leyenda y donde dialoga con grandes nombres del arte barroco, anfitriones de su viaje en el Museo de Escultura. La escultura manierista, con los primeros hierros de Chillida, pues comparten estas composiciones helicoidales, puntos de fugas abiertos. Sus obras, más de 50, hablan de su vida como escultor, también de su inquietud religiosa y de su particular interpretación de la mística cuyos estandartes seguía. Quizás en el caso de mi padre la mística venía mucho más relacionada con la propia materia. Sus hierros abstractos comparten espacio con las figuras de los genios del barroco, donde el aire es común a todos. Comparten el uso de la madera como una materia verdaderamente con una densidad distinta a otros materiales como el hierro o incluso el uso del alabastro. Vacíos y luces crean 1000 perspectivas para admirar, otras 1000 sombras para acompañar la creación. Mística y materia se funden en este recorrido antológico por la trayectoria del escultor del viento. Pues con estas imágenes nos despedimos. En unos segundos llega Marina Marcos con toda la información deportiva.